Bueno, como decía en el afiche, yo voy a hablar sobre la matemática en la medicina un poco más allá de los modelos. O sea, más allá de los modelos en el sentido del contexto actual en donde quizás se habla un poco más de modelos matemáticos en la situación del coronavirus. Entonces, para comenzar un poco, una pequeña como reflexión acerca como de las matemáticas como en la sociedad. En base a este ejemplo que encontré bien particular que ocurrió hace un par de semanas, un personaje particular de nuestra política, que, bueno, en todo el tema de la polémica por la fecha de regreso a clase, dijo, bueno, ¿para qué los niños tienen que aprender a hacer logaritmos? ¿Alguna vez alguien ha usado logaritmos? Y creo que en cierta parte igual es un reflejo de la sociedad, quizás sobre la imagen que tienen de las matemáticas. Y de cierta manera igual siento que se expresa en otras ciencias, en el sentido en que quizás muchas otras áreas se han rehusado a una incorporación como de las matemáticas más allá como de una herramienta estadística. Eh, un ejemplo contrario sería, por ejemplo, la física, que la han sabido utilizar súper bien. Entonces, en ese sentido, como nosotros estábamos hablando en un contexto de medicina, no sé, muchas veces creo que, por lo que tengo entendido, en cursos de la carrera de medicina, igual hay cursos de matemática, de cálculo, algo por el estilo. Y lo que yo creo es que, claro, efectivamente, como señala en este ejemplo con los logaritmos, uno no va a ir a comprar pan y va a utilizar derivadas integrales en logaritmos, pero sí creo que es muy importante la matemática como proceso cognitivo en el aprendizaje de ella. O sea, en la manera en que los niños la aprenden, todas las implicancias que tienen en su desarrollo. Y creo que eso trasciende en cualquier carrera. Y en ese sentido, yo siento que muchas veces quizás sería más útil en una carrera de medicina, más que quizás pasar un curso entero derivando, integrando, quizás cursos que desarrollen un poco más un pensamiento abstracto que podría ser útil en la carrera misma. Bueno, después de ese como preámbulo, reflexión al respecto. Eh, un poco de la historia acerca de la matemática en la medicina y en la biología particularmente. Bueno, en cada diapositiva como que puse una pequeña frase eh, que en general todas me han hecho como harto sentido. Por ejemplo, en esta las matemáticas son el lenguaje que permite una pregunta ser expresada y resuelta. Una frase de Heisenberg. Y bueno, en términos de la historia un poco de la introducción de las matemáticas en la biología, eh, uno de los primeros matemáticos quizá en abordar un poco problemas biológicos o de dinámicas poblacionales fue Fibonacci, conocido como por la solución de Fibonacci aplicado como al proceso de reproducción de los conejos. Eh, bueno, podría extenderme como con esta foto que aparece acá, como típica charla de la matemática está en todos lados de la naturaleza, pero bueno, para eso existen millones de canales de YouTube en donde podrán encontrar un tema al respecto. Bueno, después de Fibonacci encontramos varios intentos de introducción de la matemática en la biología precisamente. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Volterra, que fue un matemático físico también, si no me equivoco, italiano, eh, que junto a Lotka se encargaron de generar el modelo de caza-depredador. Pero pasaron muchos años en donde la matemática se centró básicamente en todo lo que era dinámicas poblacionales, en todo lo que tiene que ver como con procesos como de la ecología, como ecología matemática más que quizá un proceso un poco más abstracto. Entonces, como dice el título, más allá de los modelos, un poco la idea es como presentar ciertas áreas de la matemática aplicada a la biología y después más adelante la medicina, que quizás se salen de esta lógica usual de un modelo
de población, de un modelo de dinámica poblacional, de propagación de un virus, tal como lo hemos visto en el contexto del coronavirus. Bueno, aquí tenemos otra frase de Bertrand Russell, que también me gusta mucho, que dice, las matemáticas pueden definirse como la ciencia, en la que nunca sabemos de lo que estamos hablando, ni siquiera, o sea, ni si lo que estamos diciendo es verdad. Bueno, pasando un poco como a los temas de investigación como propiamente tal. Bueno, tal como tenemos aquí, tenemos la biología relacional como abstracta, que es un poco como el estudio general como de las relaciones entre los modelos de los sistemas biológicos complejos. Quizás abstrayendo un poco como el ser como un ente como morfológico o anatómico, sino que solamente viéndolo como un ser vivo. Bueno, dentro de esta área se encuentra todo lo que es como el concepto de autopoiesis, desarrollado como por Maturana, Varela y Kaufman. Bueno, después tenemos la biología algebraica, que básicamente es la utilización como de métodos algebraicos relacionados como a la simbólica computacional. Hoy en día generalmente eso se está aplicando como a todo lo que es el estudio de la genómica, proteonómica y el análisis de estructuras moleculares, como relacionado a los genes. Bueno, después tenemos los sistemas complejos biológicos, que bueno, eso es un poco lo que se hacía en un inicio, solamente que hoy en día existen técnicas mucho más sofisticadas, con mucha más matemática de por medio, porque claramente a través de los años esto se ha ido desarrollando. Bueno, también tenemos modelos computacionales y todo lo que es la teoría de autómatas. La neurociencia computacional, que finalmente lo que trata de hacer es otorgarle una formalidad o una matematización a los procesos cognitivos. Eso quiere decir dotarlo quizás como de una estructura formal en los términos matemáticos. Bueno, después tenemos la biología evolutiva, que también ocupa mucho todo lo que son sistemas de ecuaciones diferenciales, igual que en sistemas dinámicos, sobre todo utilizando conceptos como de procesos estocásticos o cosas por el estilo.